Mis queridos peregrinos, ayer estuvimos en las fuentes del río Jordán en Banias y hoy estamos en Magdala de camino hacia el Baptismal Site, el lugar del bautismo de Jesús. Estamos en nuestro segundo día del bautismo y último, y hoy, después de la catequesis, vamos a ir al lugar del bautismo para renovar nuestras promesas bautismales. Tienen que tener su cirio a mano, su agua bendita, aceite, lo que quieran, y sobre todo su corazón abierto y dispuesto a renovar las promesas bautismales. Hoy es viernes 18 de marzo, bendito sea Dios, encomiéndenos. Ayer fue el cumpleaños de Paula y mañana es el mío, para que recen por nosotros, porque les conviene. Vamos a hacer pues nuestra catequesis sobre el bautismo, y de aquí nos vamos disparados a el lugar del bautismo cerca de Jericó. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo. Lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo. Lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Queridos peregrinos, quiero leerles el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, capítulo 3 de San Lucas, porque nos va a introducir en un tema importantísimo de nuestra catequesis bautismal. Dice así: predicación de Juan el Bautista, Bautista el que bautizaba. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y Traconítida y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás,
fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. ¡Qué maravilla! Esta última frase nos está conectando ya el bautismo de conversión de Juan con el bautismo de Cristo y de la iglesia. Todos verán la salvación de Dios. Decía pues a la gente que acudía para ser bautizadas por él: vean que Juan Bautista no era tan tierno como parece. Raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan tenía una predicación fuertísima y venían de todas partes a escucharlo y a hacerse bautizar por él. La gente le preguntaba: pues, ¿qué debemos hacer? Y él le respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse. Los publicanos era un grupo de gente en Israel que eran dependientes del gobierno, cobraban los impuestos, y eso la gente la tenía muy fastidiada. Vinieron publicanos a hacerse bautizar y le dijeron: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntáronle también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, es decir, el enviado. Respondió Juan a todos diciendo: yo os bautizo con agua, pero viene el que es mayor que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En sus manos tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Queridos peregrinos, vamos a acercarnos ahora, estamos en Magdala, les repito, vamos a acercarnos a un lugar que probablemente no les hemos enseñado hasta ahora, y de eso pido una disculpa. Se trata de los baños rituales o mikvaot, mikve en singular, mikvaot en plural. Queridos amigos, el pueblo de Israel había tenido desde tiempos de Moisés toda una gran legislación sobre el tema de la purificación ritual, es decir, lavarse y volverse a lavar y seguirse lavando porque necesitaban estar puros y purificados. Habían inventado una cantidad de reglas enormes sobre la purificación y también una serie de normas sobre los lugares para purificarse. No podía ser cualquier lugar ni cualquier tipo de agua, sino que tenía que tener unas ciertas características. Estamos entrando en una calle de Magdala
y a lo mejor se llamaba la calle de los baños rituales, porque aquí hemos encontrado 4 baños rituales. Aquí les voy a mostrar uno y vamos a tener aquí, Ana Pau, muéstrales este baño ritual maravilloso. Como ven, tiene 7 escalones, está excavado, construido en la piedra, y lo más hermoso y lo más bello es que tiene agua de manantial. Aquí está manando el agua que llena este baño ritual. Podríamos decir que este baño ritual y estos baños rituales, porque hay aquí 4, son los abuelitos de nuestras pilas bautismales. El concepto de la purificación viene del judaísmo. Repito, Moisés tuvo muchas prescripciones sobre la purificación ritual, pero se purificaban y se purificaban y se volvían a purificar, y se siguen purificando el pueblo judío ahora en diversas ocasiones, circunstancias, pero en realidad la purificación total y definitiva nos la da solamente el bautismo cristiano, es decir, el bautismo que se hace una vez por todas y nos limpia de todo pecado y nos hace renacer en Cristo. Vamos a prepararnos aquí y vamos a tener aquí nuestra catequesis en este mikvé o mikvaot en plural, baños rituales. Y desde el baño ritual de los judíos vamos a entender lo que es el baño ritual del bautismo, el bautismo cristiano. Mis queridos peregrinos, tengo aquí los pies metidos en el baño ritual para que vean que es agua de a de veras. Y aquí vamos a reflexionar en los siguientes párrafos de nuestro catecismo. Estamos en los números 1246 y siguientes. Primer punto. ¿Quién puede recibir el bautismo? ¿Quién es el sujeto que recibe el bautismo? El catecismo con el derecho canónico nos dice de un modo muy sencillo lo siguiente: es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado. Obviamente, si ya lo recibió, no hace falta de ningún modo repetirlo. Entonces, todo ser humano aún no bautizado es capaz de recibir el bautismo. Me refiero al bautismo cristiano, el sacramento del bautismo, porque a veces hablamos de bautismo como poner nombre a cosas. Bautiza esto, bautiza aquello, bautiza lo demás allá. Nos referimos aquí al sacramento del bautismo. Todo ser humano que aún no ha sido bautizado es capaz de recibir el bautismo. Y nada más. Es que mi perrito es muy lindo. No se puede recibir el bautismo. Ningún animal, nada. Ser humano. Cristo nos redimió a los seres humanos para la salvación. Vamos a hablar primero que nada del bautismo de los adultos. Cuando empezó el cristianismo, y ya lo vimos en el Monte Sión, el día de Pentecostés, baja el Espíritu Santo, los apóstoles empiezan a predicar, se junta mucha gente, luego llega la persecución de Esteban, salen todos por muchas regiones, llevan la buena nueva. ¿Quiénes se bautizaban? Obviamente se bautizaban
adultos. ¿Por qué? Porque eran los que eran capaces de escuchar la predicación apostólica y responder a ella. Y en algunas ocasiones, también en los Hechos de los Apóstoles, como decíamos ayer, se habla también de bautismos de familias enteras. San Pablo va a bautizar a su carcelero. Entonces, primero, al inicio, lo normal, lo habitual, lo común, frecuente era el bautismo de adultos. Y la Iglesia estableció un periodo de preparación para el bautismo. Este periodo se llama el catecumenado. Catecumenado que ha variado en tiempos y lugares, pero es un tiempo suficiente para 3 o 4 cosas. La primera, escuchar la palabra de Dios, oír el mensaje de salvación, escuchar la buena nueva. Segunda, responder en la fe, es decir, creo eso que me están diciendo, creo en ese mensaje, creo en ese Señor, creo en esa palabra de Dios, creo en ese Dios. Tercero, irse preparando para vivir según ese mensaje. Queridos hermanos, si yo me hago cristiano, me hago bautizar como adulto y sigo viviendo disolutamente, no tiene sentido. La llamada a la conversión es una llamada a vivir según los mandamientos de Dios y de Cristo y de la Iglesia. Y por último, también es una educación, una introducción al culto divino. Quiero aquí ya anticipar que por culto divino no me refiero a rezos únicamente. El culto divino es orientar toda mi vida hacia Dios, ofrecerle toda mi vida hacia Dios, ordenar mi vida según los mandamientos de Dios. Lo hemos venido repitiendo, pero no será suficiente. El que me ama guardará mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos a él y pondremos en él nuestra morada. Entonces, el catecumenado es comenzar a amar a Dios, conocer a Dios, creer en él, comenzarlo a amar y ordenar nuestra vida según la palabra de Dios y según los mandamientos. Eso es, en pocas palabras, el catecumenado. Se habla de una formación o noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana en que los discípulos se unen con Cristo su Maestro y se van preparando para introducirlos a la vida de fe y a la vida verdaderamente cristiana. Los catecúmenos adultos están ya unidos a la iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. Obviamente quien quiere ser verdaderamente cristiano lo muestra. Es muy hermoso que en algunas iglesias nacientes como en Japón, el inicio de la evangelización de Japón, fueron martirizados catecúmenos y se consideran santos. Eran ya miembros de la iglesia, querían recibir el bautismo y por eso la iglesia los considera ya santos. Entonces, bautismo de adultos, ahora bautismo de niños. Puesto que nacen, dice el catecismo, puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Aquí estamos hablando de un concepto teológico. Ya hemos hablado de que un niño es precioso, un niño recién nacido es una belleza, es una flor, es un derroche de la bondad divina. Eso es lo que vemos en el niño, pero eso no quita que tenga detrás una verdad de fe. Nacemos todos con el pecado original. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento del bautismo. Todo ser humano lo necesita. Y cuanto antes mejor. ¿Por qué? Pues porque cuanto antes me voy a ser hijo de Dios, feliz, entregado a la gracia, renacido en el Espíritu Santo. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. ¿Por qué?
porque no tienen pecados personales, tienen el pecado original y Dios derrocha la gracia sobre ellos para salvarlos y santificarlos desde pequeños. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Aquí, queridos hermanos, tenemos que hablar un segundo del don de los hijos. Dios nuestro Señor es el único y verdadero Padre de todos. Él da la vida, Él la regala. Hay gente que quiere tener hijos, se esfuerza de mil maneras y no hay modo. ¿Por qué? Porque Dios no le da el don de los hijos. Dios da la vida, Dios regala la vida, Dios regala los hijos, Dios te los presta. Son para Él, vinieron de Él y a Él vuelven. Es importante que los padres cristianos consideren siempre a los hijos como un don que Dios les ha confiado. No son de tu propiedad, son de Dios y pertenecen solo a Dios. Y como son de Dios y pertenecen solo a Dios, yo quiero darles los dones de Dios y quiero que sea hijo de Dios cuanto antes. Y por eso le administro el bautismo en cuanto nacen. Esta práctica de bautizar a los niños es de tradición inmemorial. No se recuerda desde cuándo la iglesia, pero es desde el inicio que bautizaba a los niños. La fe y el bautismo. El bautismo es el sacramento de la fe. Ya hemos hablado en diversos lugares que es la puerta, el bautismo es la puerta por la que entramos a los demás sacramentos, a la unión con Dios, al culto. Por lo tanto es la puerta. Y esa fe, obviamente, en un bautizado es germinal, está iniciando. Pedimos a Dios y ponemos los medios para que esa fe vaya madurando, creciendo, para que esa fe llegue a su plena madurez. Cuando los padres o un adulto se presentan al bautismo, el sacerdote, el ministro, hace una pregunta. ¿Qué pides o qué piden los padres a la iglesia de Dios? ¿Qué pedís? ¿A qué vienen a la iglesia cuando se bautiza a alguien? Y respondemos, la fe. Pedimos la fe. Con la gracia y con el agua del bautismo, lo que se pide es la fe. Esa fe tiene que crecer, esa fe tiene que renovarse, esa fe tiene que pulirse, esa fe tiene que alimentarse. Y aquí les insisto una vez más en nuestro frijolito. La vida de gracia, como la vida natural, crece, se desarrolla, hay que cuidarla, hay que alimentarla. También en la fe nos tenemos que formar, tenemos que aprender cosas, tenemos que saberlas, tenemos que practicarlas, tenemos que experimentarlas. Y en esto tienen un verdadero oficio eclesial los padres y los padrinos. Les cuento una anécdota bastante desoladora. Un día un amigo mío me invitó a bautizarle a su hija. Allá voy. Llego a la iglesia, una iglesia gigante y preciosa en el norte de Italia, y había unas 25 o 30 personas. Era misa con bautismo. Yo digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nadie responde nada. El Señor esté con ustedes. Nadie responde nada. Y así fue toda la misa. Gente que no practica la fe, que no practica la oración, que no practica los sacramentos. Y yo digo, ¿cómo van a ser estos padrinos y padres de un niño recién nacido que quieren bautizar? Tenemos que vivir con coherencia nuestra fe. Los padres y padrinos tienen que ser cristianos, practicantes, fervorosos, que se hagan cargo efectivamente de que el niño reciba una educación y un ejemplo cristiano.
Ya les platiqué la historia de mi bautismo, el amigo de mi papá que vino a mi bautizo y no lo volví a ver hasta después de entrar al seminario. Es decir, nunca lo vi. Eran bellísimas personas, lindísimas, los quise mucho, pero no los vi nunca. Si hubiera yo necesitado algo en mi fe, probablemente me hubieran ayudado. A veces el padrino solamente vale para dar bolos y regalos. Es mi padrino, me da regalos. Es mi padrino, me invita de viaje. No, es mi padrino, me da un ejemplo de vida cristiana, me da un ejemplo de vida sacramental. ¿Quién puede bautizar? ¿Quién es el ministro del sacramento del bautismo? Es importantísimo esto y quiero que lo entiendan bien. El ministro ordinario del sacramento del bautismo es el obispo, los sacerdotes y también en la Iglesia Católica Latina los diáconos. Son los ministros ordinarios, habituales, normales. Extraordinariamente, cualquier persona puede bautizar, incluso un no cristiano. Fíjense, incluso un no cristiano, si lo hace con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, puede administrar el bautismo si usa las palabras adecuadas y usa el agua para bautizar. Con cualquier agua de cualquier lugar, obviamente limpia y decente, con la fórmula del bautismo, en caso de necesidad, en caso de urgencia, se puede bautizar a una persona. Pienso, por ejemplo, en los hospitales donde a veces nace un niño y nace muy grave, nace enfermito, tiene riesgo de muerte. Las monjas del hospital o las enfermeras o los médicos pueden bautizar a ese niño. Lo mismo en una guerra, en una situación de emergencia, en una catástrofe natural. Si hay alguien no bautizado y quiere recibir la gracia del bautismo, cualquier otra persona humana puede bautizarlo si tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia y usa la fórmula trinitaria para hacer el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué cualquier persona puede bautizar? ¿Por qué? Aquí lo dice el catecismo. Dice, la intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. Dios quiere que todos se salven. Y en la necesidad del bautismo para la salvación. Dios quiere que todos se salven y que se salven por el bautismo. Entonces, cualquier ser humano puede bautizar a otro, claro, de modo extraordinario. Normalmente lo hacen los ministros. Extraordinariamente, en una situación extraordinaria, especial, cualquier ser humano puede bautizar a otro si lo hace con la intención de hacer el bautismo cristiano. ¿Cuál es la necesidad del bautismo? ¿Cuál es la necesidad del bautismo? ¿Realmente necesitamos el bautismo como el oxígeno? ¿Necesitamos el bautismo como el alimento para vivir, como el agua? Sí. Necesitamos la gracia de Dios para salvarnos. Por eso Jesús dio instrucciones a sus apóstoles en el monte Sión. Id por todo el mundo enseñando a las gentes y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice Jesús categóricamente. Vean el final de sus evangelios. En todos los evangelios está este mandato categórico de Jesús. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. Esto hay que saberlo, entender e interpretar a la luz de la doctrina reciente de la Iglesia, especialmente el magisterio del Concilio Vaticano II. Lo que acabamos de decir es muy serio. Nadie puede salvarse y entrar al cielo si no está bautizado. Ahora, ese bautizo, ¿por qué? Porque es la gracia de Dios. Pero dice aquí la Iglesia, Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo,
Él mismo no queda sometido a sus sacramentos. Dios es más grande que los sacramentos. Entonces, una persona que sin malicia, sin error, no recibe el bautismo, no lo tiene, no lo conoce ni siquiera, pues Dios tendrá el modo en que lo salve por su gracia, la gracia de Dios. Ahora, uno que rechaza el bautismo, pudiendo bautizarse o se aparta de él y se aparta de la vida cristiana deliberadamente, pone en riesgo su salvación, porque así lo dijo Jesús, no lo digo yo ni lo dice la iglesia. Esto es muy, muy importante. Además del bautismo del agua, hay otros dos bautismos que es importante conocer. Uno es el bautismo de sangre, es decir, el dar la vida por Cristo. En la antigüedad, cuando las persecuciones romanas, muchísima gente daba la vida por Cristo. Poblaciones enteras, familias enteras, morían mártires en las persecuciones en el circo. Los quemaban, los echaban a las fieras. Eso se considera el bautismo de sangre, es decir, una purificación igual, idéntica al del bautismo al dar la vida por Cristo. E igualmente el bautismo de deseo, es decir, cuando una persona muere sin bautizarse, niño por ejemplo, o adulto, muere sin bautizarse, pero él mismo o sus padres lo hubieran bautizado, era su intención, era su deseo, ese deseo equivale a la gracia del bautismo y realiza en el alma la gracia del bautismo. Los catecúmenos que mueren antes de ser bautizados, por el deseo de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación y les da como si les diera la gracia del bautismo. Aquí viene un número que me parece importante, lo voy a citar por si quiere alguien profundizar este tema. ¿Qué pasa con los que no creen en Cristo? ¿Qué pasa con los que nunca han oído hablar de Cristo? Les voy a contar una anécdota. Hace unos años fui a China, a una feria, y me atiende una chinita lindísima, inteligente, que hablaba un español así como que estaba comiendo tornillos, y me dice, oiga, ¿dónde vive? Pues vivo en Jerusalén. ¿Jerusalén? ¿Qué es eso? ¿No sabes dónde es Jerusalén? No, en Israel. En Israel hay una ciudad que se llama Jerusalén. Jamás en su vida había oído hablar de Jerusalén. Jamás en su vida ni por aquí le había pasado la persona o la palabra Jesucristo, Cristo, iglesia, salvación, evangelio, apóstol. Nada, nada. Pues bien, dice así el número 1260. Me parece importantísimo. Lo voy a leer todo porque es muy claro. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón no descansa hasta no estar en ti. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos los hombres la posibilidad de que, de un modo conocido solamente a Dios, es un designio de Dios que probablemente nosotros no vamos a conocer nunca, se asocien a este misterio pascual. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, ignorándolo, sinceramente ignorándolo, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad.
Me parece un número muy importante porque, por un lado, no banaliza de ningún modo la necesidad absoluta del bautismo, que es la gracia de Dios, y por otro lado, dice, pues qué culpa tiene el que nunca jamás ha oído hablar de esto ni tiene ningún conocimiento. De algún modo, dice el catecismo, Dios lo salva, Dios le sale al encuentro. Vamos ahora a hablar de la gracia del bautismo. La gracia del bautismo. Tiene 3 pequeños párrafos. Los efectos del bautismo se ven y los conocemos ya desde el rito del bautismo. Primer efecto, la remisión de los pecados, es decir, la muerte del hombre viejo. Ayer hablábamos de la inmersión. La inmersión significa sepultar a uno en Cristo, con Cristo. Aquí hay 7 escalones, el agua me llegaría por acá, si me metiera yo hasta abajo, pues 3 veces se inmerge la persona en el nombre del Padre, del Hijo, se sepulta en Cristo, es decir, muere el hombre viejo, nuestra naturaleza caída muere, desaparece. Ese es el primer gran defecto del bautismo. Somos regenerados, una nueva generación en Cristo. No obstante, dice el catecismo, se apresura a aclarar, nos quedan consecuencias temporales del pecado. Dios nos perdona. Si una persona se muere después de ser bautizado, niño o adulto, se va al cielo disparado. A los que nos bautizan y quedamos aquí viviendo normalitos, nos quedan unas consecuencias temporales del pecado. ¿Cuáles son estas consecuencias? Los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc. Así como una inclinación al mal, una inclinación al pecado, que la Iglesia llama concupiscencia. Dios nuestro Señor nos regenera, nos hace nuevos, pero el pecado original deja unas secuelas, pero esas secuelas no son para nuestra ruina. Esas secuelas son para nuestra victoria. Esas secuelas son para hacer méritos, para ganar, para luchar, para triunfar. Lo dice así el catecismo. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Es decir, nos quedan secuelas, pero nos pueden ser muy útiles. Si queremos ser fieles a Cristo, son ocasiones para decirle a Cristo, te amo, quiero amarte, quiero serte fiel, me entrego a ti, quiero madurar, ayúdame con tu gracia. El segundo gran defecto del bautismo es que nos hace criaturas nuevas. Vamos a ver qué significa criaturas nuevas. El hombre nuevo que dice San Pablo. Aquí la teología bautismal es toda de San Pablo, casi toda de San Pablo. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también al neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios. Fíjense, hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Tendríamos que parar aquí y meditar esto. 5 o 6 cosas, una más bella y más profunda que la otra. Hijo de Dios, coheredero con Cristo, criatura nueva, templo del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? La Santísima Trinidad, dice el número 266, da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación. Y Él nos va a decir
¿Qué significa eso? Ya les expliqué hace unos días. Gracia santificante, gracia sacramental y gracia actual. Vamos a ver qué es la gracia santificante del bautismo. Primero, le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. El alma es dotada con las virtudes teologales, es decir, hábitos de mi alma para relacionarse directamente con Dios. Segundo, le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Me da los dones del Espíritu Santo y con eso puedo obrar como el Espíritu Santo quiere que yo obre. Fortaleza, templanza, prudencia, ahorita no los tengo todos. Sabiduría, consejo, entendimiento, piedad, temor de Dios, los dones del Espíritu Santo. Tercero, le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Virtudes teologales, dones del Espíritu Santo y virtudes morales. El catecismo termina este párrafo con la siguiente expresión maravillosa. Así, todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Queridos hermanos, con esto tenemos todo. Es como el frijolito. Parece poquito, parece nada. Pero ahí dentro del frijolito está la virtud de renacer una vida nueva, de crecer y de producir. Y el bautismo nos concede todo esto. Segundo, dice el catecismo que nos incorpora a la iglesia, cuerpo de Cristo. Yo no sé si ustedes han experimentado, pero yo he tenido la gracia de viajar mucho, de ir a muchos países, incluso raros, como China, Hong Kong, Singapur y algunos otros, Cairo, Egipto, donde uno ve una iglesia cristiana, una cruz o alguien que lleva la cruz, uno dice, de aquí soy. Estos son mis hermanos, estos son los míos. Y si voy en China y entro a una iglesia y es católica y hay misa, yo siento que estoy en la misa, no entiendo las palabras, pero estoy siguiendo la misa, es mi culto espiritual. Yo me siento en mi familia. Y la iglesia católica es la única iglesia que habla todas las lenguas, todas las razas, los sexos, las culturas, las edades y todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo de Dios! Al cual empezamos a pertenecer como miembros de la iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza. ¡Qué maravilla! Dice San Pablo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Un solo espíritu, un solo cuerpo. Los bautizados, continúa el catecismo, vienen a ser piedras vivas de la edificación del templo de Dios. Ya hemos hablado también de esto en varios momentos. Piedras vivas, y esto porque nos hace sacerdotes con el sacerdocio común de los fieles. Ese sacerdocio que nos permite ofrecer culto a Dios. Y ya no en Jerusalén, ni en Garitzim, sino en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestros templos. De allí el catecismo saca unos ciertos derechos y deberes. Como cristiano y católico tengo derechos y deberes respecto a mi iglesia. Dice, hechos miembros de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó
por nosotros. Dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, es decir, a construir un cuerpo, a integrarse con el cuerpo de la iglesia, a servirles en la comunión de la iglesia y a ser dócil y obediente a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. ¿Qué derechos tiene un bautizado en la iglesia? Tiene los siguientes derechos. Recibir los sacramentos. Y solamente el bautizado puede recibir la comunión, la confesión, la unción, el sacerdocio si recibe la vocación y hasta el matrimonio. Solamente el bautizado recibe los sacramentos. Ser alimentado con la palabra de Dios, leída por la iglesia, interpretada por la iglesia, y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia, el apostolado, la caridad, la enseñanza, el afecto, muchas cosas. Yo muchas veces me he preguntado, si mañana se borrara del mundo todo lo que hay de cristiano católico, todo, ¿qué quedaría? Quedaría un mundo bastante desolado y bastante inhumano. Hagan la prueba a pensar. Cuando en algunos países han atacado a la iglesia porque roba dinero, porque los curas hacen y deshacen y no sé qué, y luego le responde, oye, ¿y quién va a suplir a la iglesia con tantos miles de escuelas y tantos miles de hospitales y misiones y orfanatorios y casas de cura y casas de ancianos? Todo lo que hace la iglesia como cuerpo místico de Cristo por el hecho de que somos bautizados. Los bautizados renacidos por el bautismo como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera de la iglesia. 3 deberes, nos cita aquí el catecismo: dar ejemplo, participar en la misión apostólica y misionera del pueblo de Dios. Los cristianos quedamos unidos y vinculados, todos los cristianos, incluso con los no católicos, por eso los llamamos nuestros hermanos. Hermanos separados, pero son hermanos nuestros. Si tienen el bautismo válido, están insertados en la vida de Cristo y somos hermanos en Cristo. Termino. El bautismo, como la confirmación y el orden sagrado, dejan en el alma un sello indeleble, el sello de Cristo, que nada ni nadie puede quitar. Es que este es un matón, es un mujeriego, es un drogadicto, es un insincero. No existe pecado, ni la apostasía, ni el rechazo formal de la iglesia. Nada ni nadie puede quitar el carácter sacramental, el sello, el carácter que imprimen el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Vamos a ver brevemente qué nos dice el catecismo sobre este sello indeleble. Incorporados a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Obviamente una vida pecaminosa maniata al bautismo y lo deja frito, pero no le quita el carácter, no le quita el sello de Cristo. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Finalmente, el sello del Señor, el sello del bautismo,
va a ser nuestra credencial para presentarnos al cielo. Queridos hermanos, terminamos con esto la explicación muy sencilla, muy sumaria del sacramento del bautismo. Lo habíamos explicado anteriormente desde el inicio de diversos modos, pero ya ahora lo vemos en su conjunto. Y lo hacemos aquí en este baño ritual. Ya se me enfriaron los pies, como pueden imaginar, por eso estoy tosiendo. Pero este pueblo de Israel, educado por Dios a través de Moisés a purificarse, pero este baño ritual anterior al Nuevo Testamento solo fue una figura de otro baño, el baño del bautismo, que nos hace morir al hombre viejo, nacer en Cristo, regenerados en Cristo y capaces de vivir el sacerdocio de Cristo como fieles en la liturgia, en la vida cristiana, en la caridad, y con eso llegar al cielo y decirle a San Pedro: Peter, yo soy bautizado, ¿cuál es mi lugar aquí? ¿Cuál es mi habitación aquí? Déjame entrar a contemplar por siempre a mi Dios y Señor. Yo me imagino que cuando Jesús salió de el bautismo de Juan, dice el Evangelio, salió del bautismo Jesús y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo, el amado. Queridos hermanos, cuando lleguemos al cielo, probablemente va a ser la voz de Dios que nos va a recoger y recibir así: este es mi Hijo, esta es mi hija, amadas. En ellos reconozco la imagen de mi Hijo Jesucristo, el Cristo, el ungido, el que es el prototipo, el hermano mayor de todos los cristianos. Vamos ahora a prepararnos y vamos a renovar nuestras promesas bautismales en el río Jordán, en donde Jesús fue bautizado. ¿Cómo pagarte, Señor, cuánto me has dado? ¿Quieres lavarme, Señor, de mi pecado? Sumérgeme entre tus aguas para volver a nacer, y que tu Espíritu Santo inunde todo mi ser. Escucho tu voz en mi pecho: eres mi Hijo amado. Y te respondo: Abba, Padre, porque tú me has engendrado. Tú consagraste mi vida, ungiéndome como un rey. Me hiciste tu sacerdote y tu profeta también. Por el bautismo soy todo tuyo. Por el bautismo yo soy tu hijo. Por el bautismo he muerto al pecado. Por el bautismo he vuelto a nacer. Abre mi oído, Señor, para escucharte. Abre mis labios, oh Padre, quiero alabarte. Envíame con tu luz donde tú quieras. Yo solo quiero vivir a tu manera. En el nombre del Padre amaré a mis hermanos. En el nombre
del Hijo pude ser perdonado. En el nombre del Espíritu Santo me has enviado. Aquí estoy, Señor, tú me has llamado. Por el bautismo soy todo tuyo. Por el bautismo yo soy tu hijo. Por el bautismo he muerto al pecado. Por el bautismo he vuelto a nacer.